presentes y a los que nos ven a través de la web. Le damos la bienvenida a la actividad de los Ateneos del Hospital Domingo Funes, y la verdad en un día muy especial porque hoy 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y nosotros nos dedicamos a devolverle la salud a los pacientes, y en la medida de lo posible también trabajamos bastante en todo lo que es la prevención y la promoción de la salud, que es un eje importante porque tener nuestra población sana es un pilar de la medicina. Celebro este día, celebro esta actividad, me gustan mucho las actividades académicas, ustedes lo saben, y siempre desde la dirección lo apoyamos permanentemente porque estamos convencidos de que de esto aprendemos y de estas actividades nos vamos nutriendo. Felicito a todo el equipo del Hospital Domingo Funes y en este caso el servicio de terapia intensiva, que es el que va a presentar el caso, pero felicito a todo el equipo de salud del hospital porque en estos 2 años de pandemia ha demostrado que no solo es fuerte científicamente, que es capaz de seguir produciendo científicamente, es capaz de seguir enseñando y dejando la huella, porque seguimos con residencias, y también es muy importante su actividad en el día a día, como ser humano, como un buen recurso humano que son. La empatía, la sensibilidad que han tenido con cada uno de los pacientes, con los familiares, con todo lo que pasó durante estos 2 años de pandemia. Gracias a todo el recurso humano, felicitaciones a todo el equipo que ha trabajado en esto, al Comité de Capacitación y Docencia que siempre está presente también. No me quiero olvidar de ninguno, así que empecemos con la actividad y para que se siga repitiendo y que día a día podamos seguir creciendo. Felicitaciones a todos y este aplauso para todo el recurso humano. Bueno, primero que nada agradecer a la doctora Sonia Nievas por la introducción que nos ha propiciado, digamos. Agradecer al Comité de Capacitación y Docencia por habernos invitado a participar de una nueva edición 2022 de el Ateneo, donde todos los servicios van a proponer la exposición de un caso clínico. Bueno, ya vamos a ir desglosando. Yo soy el doctor Fabricio Basile, acá mi colega Juan Cáceres. Somos residentes del Servicio de Terapia Intensiva de Adultos. Vamos a dar inicio a nuestro Ateneo. Bueno, sin ánimos de hacer spoiler, el título es bastante generalizado, digamos, a propósito de un caso. Nuestro servicio cuenta, bueno, el doctor Juan Cáceres, residente de primer año, ya para segundo. Yo soy el doctor Basile, un saludo especial a la doctora Mayra Vega, al doctor Citoni, y a nuestro jefe de servicio, el doctor profesor Nicolás Luna, servicio de terapia intensiva del Hospital Domingo Funes. Bueno, primero que nada, tenemos una paciente que consulta a la guardia. Es una paciente que consulta por guardia en un nosocomio distinto al nuestro, más precisamente en el Hospital Aurelio Crespo de la localidad de Cruz del Eje. Consulta, es una paciente femenina de 40 años que consulta en la guardia por un dolor en el miembro inferior izquierdo, más precisamente la raíz del muslo, que tiene 5 días de evolución. Y que ella nota que en estos 5 días un aumento del tamaño, es decir, una tumefacción, un enrojecimiento de la zona y un intenso dolor a la palpación. Cuando ingresa a la institución, los médicos la revisan y deciden realizarle métodos complementarios, un laboratorio y una tomografía. Principalmente lo que se observó a grandes rasgos en la tomografía fue un compromiso de partes blandas del tercio proximal del miembro inferior izquierdo con contenido gaseoso. Ante estas imágenes deciden presentar la derivación de pacientes, que son los que se comunican con nosotros en la terapia, presentándolo como un caso de
de una fascitis necrotizante y pedido de derivación por falta de complejidad. No tenían cirujanos, traumatólogos y ni servicio de infectología preparado para esta afectación, digamos. Bueno, esta es la manera de, en esta diapositiva resumimos todo lo que fue el trabajo previo a recibir el paciente en nuestra institución. Quizás un poco ya está desarrollado la patología como tal, ya que contamos con el laboratorio y la tomografía. Sin embargo, esto es una aproximación de lo que se va a ir desarrollando en la internación de la paciente, digamos, ¿no? Primero que nada, ya sabemos que la paciente se presenta con un dolor en raíz del miembro inferior izquierdo, de varios días de evolución. Preguntamos los antecedentes patológicos para completar lo que sería la primera parte, que es la anamnesis. La paciente niega absolutamente todo. Antecedentes patológicos previos, nada, no toma ninguna medicación, no es alérgica a nada, no tiene hábitos tóxicos. En cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, ella refiere a haber tenido 2 embarazos a término de parto normal, 2 embarazos, 2 partos, y la fecha de última menstruación desconocida. Los estudios complementarios, como ya dijimos, se realizó una tomografía en el lugar de origen y a partir de lo que vimos en esa tomografía, se decide la derivación por falta de complejidad, como dice mi colega. Acá en la tomografía, el informe objetiva de compromiso del tercio proximal, la región interna del miembro inferior izquierdo, con extensión a la región glútea homolateral, con presencia de aire en partes blandas, sugestivo de una fascitis o miositis necrotizante, con compromiso de todos los planos musculares y con una extensión a lo que es pelvis e inclusive cavidad abdominal, con una colección en psoas izquierdo y en el tercio inferior de la celda renal izquierdo. Acá hay un pequeño videito de la tomografía, donde ya podemos empezar a observar el contenido gaseoso en los planos musculares del miembro inferior. Ahí va pasando todos los planos musculares. Inclusive la región glútea. Y acá ya se empieza a ver el compromiso del músculo psoas. Bien. Y inclusive llegando a la celda renal. La parte inferior de la celda renal. Bien, acá ya está, atendemos la tomografía y pareciera que ya tenemos nombre y apellido de la patología. Tenemos una miositis, una fascitis necrotizante, pero nosotros no podemos quedarnos tranquilos si no sabemos la causa de por qué se produjo esto. Es decir, está bien, podemos tratarlo, podemos dirigir tratamiento antibiótico, la antibioticoterapia, establecer cierta cirugía, pero si nosotros no sabemos cuál es la causa, muy probablemente la paciente pueda volver a repetir el evento y no estar nosotros o ser atendido en otro nosocomio sin tener estos antecedentes, puede tener otro desenvolvimiento, etc. Lo que más nos llama la atención, ahora vamos a desarrollar lo que fue el examen físico, los estudios complementarios que los familiares traen, viene con 2 ecografías, una ecografía gineco-obstétrica, donde el signo, lo único que se puede rescatar, digamos, dentro de todo lo que es los parámetros normales, tenemos el útero en anteversoflexión, de tamaño aumentado, con contornos regulares, el resto sin particularidades. En cuanto a la ecografía abdominal, signos positivos, litiasis múltiple, en el riñón derecho tiene una relación córtico-medular no conservada, y en conclusión nos observan colecciones importantes, marcado meteorismo. Esto fue 3 días previo a la consulta de la derivación hacia nuestro nosocomio. Volvemos a recalcar, no se observan colecciones, no hay líquido, no hay presencia de líquido libre en cavidad abdominal, marcado meteorismo. En cuanto al laboratorio del ingreso en ese momento, tenía 13.100 blancos con un predominio de los neutrófilos en un 89%, función renal normal, las plaquetas dentro de parámetros normales, la función hepática medida por la bilirrubina también en parámetros normales. Lo que sí nos llama la atención es, primero que nada, un poco elevadas las enzimas hepáticas, 45-50, apenas levemente elevadas, y una PCR de 273, cuando el punto de corte es de 10. Quiere decir de que está en un proceso inflamatorio bastante importante, digamos, ¿no? Y acá no está señalada, pero la PROCA está en 0,52,
que es un marcador de infección bacteriana. Tenemos la gasometría dentro de parámetros normales, un poco lavado de lo que sería la PCO2, 29,2, pero no estamos en una acidemia ni en una alcalemia. Con buena saturación, esto es aire ambiente. Acá tenemos una foto haciendo alegoría a nuestro equipo de laboratorio. Acá las chicas del laboratorio. Y para que no se pongan los celosos, los muchachos también, los muchachos del laboratorio. Estudios complementarios, se le realiza un electrocardiograma, donde tenemos un ritmo sinusal con un eje en los 40 grados, una frecuencia cardíaca de 100, y el resto dentro de parámetros normales, una P de 0,1 segundo, un QRS 0,84 segundos, sin signos de alteraciones ni trastornos en la repolarización, pero acá ya vemos que la frecuencia cardíaca está rondando los 100, nos indicaría uno de los ítems de la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es lo que sucede con esta paciente? Cuando ingresa, ya viene con el nombre y el apellido, digamos, con el título de fascitis necrotizante. Obviamente, antes de que pase con nosotros al servicio de terapia intensiva, pasó por quirófano porque es la indicación, un debridamiento, una fasectomía. Entonces, pasa quirófano, se produce bajo anestesia general, se realiza justamente el drenaje del absceso de la raíz del miembro inferior izquierdo con fasectomía y aproximación de herida. No se produce cierre de la herida, queda con drenajes. Bueno, el paciente luego de la cirugía fue presentado al servicio de terapia intensiva para realizar un monitoreo postoperatorio y un control también de la infección. Nosotros, al ingreso presentamos los diagnósticos presuntivos, principalmente fascitis necrotizante de miembro inferior izquierdo, miositis de miembro inferior izquierdo, un absceso de psoas, sepsis abdominal, una gangrena de Fournier, que es un tipo de fascitis necrotizante, o una enfermedad pélvica inflamatoria. En el examen físico, la paciente al ingreso de terapia, se encontraba normohidratada, con una fase compósita, un decúbito dorsal electiva, estaba normotensa, subfebril, con unos 37,3 de temperatura, clínica y hemodinámicamente estable en ese momento. Por la parte de piel y fanera estuvo la elasticidad conservada, con mucosas húmedas y rosadas, un tejido celular subcutáneo, que cantidad acorde y distribución acorde de edad y sexo, objetivando en el miembro inferior, en el tercio proximal del miembro inferior izquierdo, un intenso edema con eritema, aumento de temperatura en la región local y dolor a la palpación en la misma zona, ¿sí? Principalmente en la región interna del tercio proximal del miembro inferior izquierdo. Con crépitos a la palpación. Algo para destacar era que no se observaba ninguna puerta de entrada en la paciente, ninguna herida, ninguna escoriación, nada, e inclusive en la anamnesis que nosotros le hicimos, indagamos si había tenido un golpe, porque ella es una paciente que era de San Carlos Mina, es más, como decir, por no está mal llamado, pero decir del campo, exactamente. Entonces, indagar algún golpe, algo, ella negaba todo tipo de lesión, nada, que comenzó solamente con el dolor y la inflamación, pero en ningún momento un golpe previo ni nada. Movilizaba los 4 miembros activa y pasivamente, obviamente el miembro inferior izquierdo doloroso el movimiento. Cabello y cuello sin particularidades, un tórax simétrico sin reacciones, y un aparato respiratorio con un murmullo vesicular presente, vibraciones vocales positivas sin ruidos sobreagregados y una buena entrada bilateral de aire. Lo que sí nos llamaba un poquito de atención, como dijimos en el electrocardiograma, una frecuencia cardíaca de 100, la paciente se encontraba taquicárdica, ¿sí? Bien, aparentemente, si nosotros leemos de arriba abajo, se realiza la cirugía, la paciente salió del peligro, aparentemente está bien. Bueno, acá nuestro jefe siempre nos dice debemos pensar más allá de lo que parece. Bueno, una pequeña definición de lo que es la fascitis necrotizante y hablar un poquito de este tema. Es una infección progresiva, poco común y a veces letal, que suele afectar fascias superficiales y profundas, tejido celular subcutáneo y grasas subcutáneas con compromiso de vasos y nervios,
que tiene una localización más frecuente en las extremidades, principalmente en las extremidades inferiores. Se da más frecuente entre la cuarta y la sexta década de vida y predominantemente en pacientes inmunocomprometidos. Llega a tener una mortalidad entre el 20 y el 47% en algunos casos, y los agentes etiológicos responsables de esta infección son, hay dos tipos, hay un tipo 1 que es la más frecuente, el 80%, en donde participan, son agentes polimicrobianos, son sinergistas, principalmente cocos gram positivos que se encuentran en la piel y con sinergia y anaerobios, que son los que producen el gas a nivel de las lesiones. Estos cuadros a veces pueden presentarse con síntomas de sepsis e inclusive puede presentar una forma hiperaguda que evoluciona con una disfunción multiorgánica o un fallo multiorgánico. También es de bueno nombrar, digamos, que la gangrena fascitis necrotizante que se da en la región perianal, perineal o inguinal y que tiene una progresión muy rápida y compromete muchos tejidos. Continuamos acá. Obviamente ya a partir de los diagnósticos presuntivos que teníamos, nosotros manejamos nuestros propios diagnósticos. En ese momento del ingreso, nombre y apellido, postoperatorio, fasciectomía de miembro inferior izquierdo. ¿Puedo hacer una salvedad, Sí. Fabri? Bueno, algo que nos llamó la atención cuando terminaron de hacer la operación y los cirujanos nos presentaron el caso, algo que les llamaba precisamente la atención a ellos era que no encontraban tejido necrótico. Ellos cuando abrieron la fascia del muslo encontraban, sí, mucho material purulento, pero no encontraban nada de tejido necrótico. Todo el músculo estaba sano, no había compromiso de necrosis. Entonces eso le llamaba un poquito la atención y a plantearse el diagnóstico de la fascitis necrotizante como tal, ¿sí? Porque te lo dice el mismo diagnóstico con compromiso necrotizante. Y ellos encontraron todo tejido vital. Entonces empezaron a sospechar algunos otros diagnósticos. Vuelvo a decir, en la primera diapositiva ya teníamos un nombre y apellido de la patología, pero si no nos preguntamos cómo sucedió esto, caminamos ciegamente. ¿Ustedes cómo van dilucidando el caso clínico? ¿Les interesa, o sea, algún diagnóstico diferencial que ustedes propongan sobre esto? Sobre lo que venimos hablando, qué hubieran hecho, qué hubieran pedido, aparte. Por ahora venimos bien, entonces. Exactamente, ¿no? Exactamente. Acá el doctor Toledo justamente confirma o afirma realmente la necesidad de encontrar una puerta de entrada para establecer la fisiopatogenia de este. Sí, doctor. No se observa nada a nivel abdominal, no está descrito, no está informado. Inclusive hemos revisado la tomografía, no hay signos de inflamación en el momento ni presencia de líquido libre. Sí está la colección a nivel del miembro inferior izquierdo con contenido gaseoso, con expansión hacia todo el músculo psoas, incluso toca la parte inferior, el polo inferior de la celda renal, pero no hay más complicaciones locales, no hay líquido libre, no hay otro foco, digamos, en la tomografía del ingreso. Sí. Un absceso de psoas. O sea, la tomografía indicaba la presencia de un absceso de psoas. No sabemos si de arriba para abajo o de abajo para arriba. Al no haber una puerta de entrada, no podemos establecer cuál fue la progresión, digamos, ¿no? Justamente. 3 días antes del evento no se repite en el momento. Justamente al descartar la presencia de líquido libre en cavidad abdominal, se descartó la parte ginecológica y tomó como signo guión la presencia del absceso de psoas. O sea, directamente se guió todo el esfuerzo a tratar de resolver esa patología.
digamos, ¿no? Que vamos a ver múltiples intervenciones quirúrgicas en el transcurso de la internación, digamos, ¿no? Que incluyen toaled o debridamiento. Sí. Sí, sí, perfecto. Acá la doctora aporta. Justamente cuando se hace el debridamiento y la fasectomía, se retira, se toma muestra de material para cultivo, para directo en bacteriológico, para coloración Gram, que más adelante vamos a tener los resultados, digamos, ¿no? Se envía eso eh, a bacteriología. Seguimos, día 1 de internación. Bueno, la paciente ingresa desde el quirófano, evoluciona clínica y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas, presentando una diuresis conservada mayor a 1 mililitro por kilo por hora. No requería en ese momento oxigenoterapia suplementaria, teniendo una buena saturación aire ambiente con una buena mecánica ventilatoria. En ese momento instalamos el tratamiento antibiótico con vancomicina y clindamicina y piperacilina tazobactam. Los signos vitales de la paciente en este primer día, tenemos una frecuencia cardíaca de 107, inclusive un poco más elevada que el ingreso al quirófano, una saturación de 97, una frecuencia respiratoria de 27 y con una tensión arterial de 106/63, con una PAM de 77. Estamos viendo que la paciente empieza a descender la tensión arterial, tiene una frecuencia respiratoria elevada y una frecuencia cardíaca elevada. Todos estos son los tres principales signos de lo que son el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Nosotros calculamos el índice de shock, que es un índice que utilizamos para saber el grado de compromiso hemodinámico que tiene el paciente. Tenemos dos índices, el índice de shock y el índice de shock modificado. El índice de shock es la relación entre la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica, con un valor de 0,8 a 0,9, que tiene que ser inferior. Eso nos habla de que la paciente no tiene ningún signo de shock. En este caso nos dio un índice de 1,0, dando que la paciente se encontraba no en un shock ya, pero está empezando a estar shockada. Y el índice de shock modificado, en donde se calcula de la misma manera, pero en vez de la tensión arterial sistólica, se utiliza la tensión arterial media, y con un valor de hasta 1,2. Bien, ¿no? Hay cierta bibliografía que esto lo toman como un estadio previo al establecimiento del shock. Vamos a citar literatura de Carlos Lovesio, de terapia intensiva. Lo establece como pre-shock. Quiere decir de que si bien el paciente no tiene la definición 90 milímetros de mercurio de sistólica, o sea, por debajo de ese límite, ni la PAM por debajo de 65, sino que ya empiezan a desencadenar mecanismos de compensación para tratar de mantener ese gasto cardíaco. ¿Y cómo lo va a hacer? A expensas de la frecuencia cardíaca. Acá la frecuencia cardíaca se está disparando, 107 no es algo normal para una persona en estado basal. La frecuencia respiratoria, si bien no influye en este índice de shock, como dijo acá mi colega, ya está tratando de lavar CO2 para mantener incluso el pH, que lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el tema del laboratorio. Día 2, la paciente ingresa nuevamente a quirófano para realizar toilet de la herida quirúrgica. Hasta ahora vamos a hacer un repaso, solamente tenemos intervención en la raíz, en el tercio proximal del miembro inferior izquierdo, pero todavía nos queda el tema del absceso de sodas, ¿no? Dando vuelta por ahí. Se realiza una incisión mediana, se drena líquido cero purulento, se toma muestra, otra muestra y se envía a bacteriología. Se hace una punción retroperitoneal a nivel del psoas con drenaje del absceso, se realiza fasciectomía del psoas y toilet quirúrgico del muslo. Se colocan dos tubos de drenaje en abdomen, uno el lecho quirúrgico hacia comunicación hacia muslo y otro prerrenal. Dijimos que tenía compromiso del polo inferior del riñón izquierdo. Se aproxima la herida quirúrgica, pero no hay cierre. El paciente queda con abdomen abierto y contenido. Y por este detalle, el paciente tiene que permanecer en ventilación mecánica asistida, digamos, ¿no? Que es como lo recibimos nosotros en el servicio de terapia intensiva. Acá vemos
un pequeño croquis de nuestros colegas cirujanos, de cómo fue lo que se vio en la cirugía, el compromiso del absceso, desde dónde, la extensión del absceso, incluso cómo asciende, ¿no? O desciende, exactamente. Muy bueno, la verdad, el dibujito. Me encantó, dije, no puede no estar. No puede salir de la... Se entiende todo. No vamos a poner nombre porque a Balestí no le va a contar que lo noveno. Son cosas que pasan, bueno. Día 2. La continuación del día 2, luego de la intervención quirúrgica, la paciente regresa a la sala de terapia ya con un diagnóstico distinto. ¿Sí? Al encontrar ya contenido purulento en cavidad abdominal, se diagnostica una sepsis abdominal, más un postoperatorio de una laparotomía exploratoria, con drenaje de absceso intraabdominal y retroperitoneal en el psoas, más el abdomen abierto y contenido. Ya la paciente ingresa en asistencia ventilatoria mecánica con un modo controlado por volumen, con parámetros bajos o estándar, por así decirlo, ¿sí? Una PIP de 5, una FIO de 40. Ella presentaba una compliance dinámica de 24 y 42. Los signos vitales, bueno, vemos que la frecuencia cardíaca está descendiendo, está en 90, la respiratoria 20, satura 100%, está con una febrícula de 37,7 y con una tensión arterial que sigue más o menos en los mismos valores del día 1, ¿sí? Una TAM entre 75 y 80. Y con una PVC de 4. Bueno, para mantenerla nosotros en asistencia ventilatoria mecánica utilizamos la negociación fentanilo y midazolam. Bueno, día 3, seguimos acá. La paciente, como ya veníamos viendo por los distintos parámetros, la PCR estaba arriba de 200, el índice de shock ya estaba bordeando los límites normales, incluso lo superaba. La paciente ingresa, o sea, entra en lo que es el fallo multiorgánico progresivo. Nosotros tomamos como parámetro la utilización del SOFA, que es una secuencia organizada para establecer el fallo multiorgánico, donde vamos a ver los 6 parámetros. Por ejemplo, tenemos el cardiovascular, que estaba en el último estadio, en el estadio 4, digamos. En realidad no es estadio, sino son puntuaciones, por el grado de requerimiento de drogas inotrópicas para poder mantener la tensión arterial por encima de los valores que a nosotros nos sirven, por ejemplo, para mantener una diuresis horaria, ¿no? Ella estaba por encima de 0,10 gamas, ese es nuestro punto de corte, y quiere decir que está arriba de los 15 mililitros hora de noradrenalina. En cuanto a la parte respiratoria, ya teníamos afectación a nivel respiratorio, en ese momento por un distrés leve, por arriba de 200 de PAFI, pero que ya veíamos cómo empezaba a ocuparse el espacio alveolar por líquido, por trasudado. Todo esto a partir del desencadenamiento de la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Por suerte, la coagulación, la parte hepática y la renal no se vio afectada hasta el momento, y si bien en el sistema nervioso central figura como 3, es en realidad inducido por nosotros, porque nosotros hacemos la analgosedación, no es de que tenga una depresión del sensorio, sino de que nosotros lo inducimos y lo nombramos como neuro-RAS. En este caso estaba en un RAS de -3, bajo el efecto de pseudoanalgesia, y la noradrenalina con requerimiento de 0,10 gamas. Empezamos a tener respuesta de los cultivos que teníamos pendientes. El primer cultivo que se tomó en la primera intervención del líquido purulento del miembro inferior dio cocos gram positivos en cadena, aquí los tenemos, y anaerobios. ¿Sí? Y la misma, la secreción en la muestra que se tomó el día 21 del absceso del psoas, lo mismo, un estreptococcus neumolítico y asociación con anaerobios. Acá vamos viendo el laboratorio, vamos a hacer un poco de spoiler porque en realidad es una sola planilla donde están todos. Al momento del ingreso ya habíamos recalcado la presencia de 13.100 blancos con un predominio de neutrofilia, una hipocalemia, la GOT, GPT elevada. También nos llama la atención la PROCA de 0,52, que nos sugiere un origen bacteriano, una PCR de 2,73 y un lactato de 2,71, que nos estaría hablando ya de una hipoperfusión, que vuelvo a decir,
Ese 271 traduce el pre-shock que estábamos viendo. El paciente nunca estuvo shockado los primeros 3 días, nunca estuvo con requerimientos ni de volumen ni de droga inotrópica, pero ya estamos viendo cómo se fue afectando los distintos órganos con el aumento del lactato. Al día 2, ahí vemos inmediatamente la caída del hematocrito. De un 35,8 pasamos a un 30,6. Vuelvo a decir, los pacientes no estaban shocados, no estaban con un shock hemorrágico, no estaba deshidratada, pero ya empezamos a ver eso, ¿no? Digamos. El lactato sigue elevado en 2,65, el resto de los parámetros que están marcados con negro están dentro de parámetros normales. Ahí tenemos una gasometría que en realidad es venosa, no podemos establecer parámetros respiratorios. Día 3. El día 3 vemos que continúa con una caída del hematocrito, con 26 puntos, con un promedio de 31 casi, 8,2 ya de hemoglobina, y lo otro que nos llama la atención es una elevación de la creatinina, ¿sí? Ella había ingresado con 0,52 y aquí nos encontramos con 1,04, ¿sí? Ha duplicado lo que es el valor de la creatinina, es decir que la paciente entró en una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Un AQI1. En este caso, no superó los 7 días, tuvo un aumento de 0,3 de creatinina y no supera los 3 veces el valor de inicio. Entonces lo consideramos como un AQI1. Volvemos a ver el lactato en 2,29. Ahí ese día se realiza la transfusión de la primera unidad de sangre por la caída del hematocrito. Vuelvo a decir, en estos momentos seguimos sin poder establecer cuál fue el inicio o la causa de la patología. Por ahora vemos de la mitad hacia adelante, porque venimos tratando ya la infección, ya lo tratamos con cirugía, ya vemos que estamos necesitando sangre, o sea, si no encontramos cuál es la causa, el famoso si no cerramos la canilla sigue goteando por otro lado y vamos mal, digamos, ¿no? Vamos a avanzar, después vamos a regresar con el tema del laboratorio. Evolución diaria, día 4, se realizan cambios de malla por servicio de cirugía, recordemos que ella estaba con un abdomen abierto y contenido. Y traumatología, realiza un toilet de la herida quirúrgica del miembro inferior izquierdo. Evolución estable, inestable hemodinámicamente, pero ya con descenso de noradrenalina. En este caso, en vez de tener 0,10 gamma, ya tenía 0,07, que eso también para nosotros es importante, porque cuando uno traza la evolución, decir que tiene un fallo multiorgánico atenuado, ya nos centra, podemos predecir, o sea, poder establecer una línea de predicción, digamos, ¿no? Valga la redundancia. En este caso tenemos un delta SOFA de -1 a punto de partida de que ya lo cardiovascular no eran 4, sino 3 puntos, y ya nos iba diciendo que había una leve mejoría de la paciente, ¿no? Continúa con el diagnóstico de sepsis abdominal por absceso de soda con fascitis en el muslo izquierdo. Continúa con la antibiótico terapia, vancomicina, clindamicina, piperatazo. A todo esto, la paciente no repitió fiebre, nunca tuvo un registro de temperatura por encima de 38,3. Quedan pendientes, llegaron a la tarde. Continúa en asistencia ventilatoria mecánica, seguimos diciendo que tenía bajo requerimiento de la estrategia, sin embargo ya acá vemos cómo la compliance estática va disminuyendo, lo que se va a traducir en un aumento del síndrome de distrés. Digamos, ahí se traduce en la ocupación alveolar. Día 5. Bueno, la paciente del día 5 evoluciona ya con la disfunción multiorgánica atenuada, secundaria de la misma sepsis abdominal, por el absceso de psoas y la miositis en miembro inferior. En este caso ya le agregamos el diagnóstico de AQI1 por la elevación de la creatinina mayor a 0,3 miligramos en 48 horas. Ya en este día se pudo destetar de la noradrenalina, ya no requiere drogas vasoactivas para mantener la tensión arterial media por arriba de 65, continúa con asistencia ventilatoria mecánica, con los parámetros ventilatorios bajos, como decíamos. Aquí le medimos el balance hídrico acumulado, que nos dio un positivo de 5.630, con la diuresis forzada ya. Ella estaba con furosemida a 60 miligramos día. Bien, ahí cabe recalcar
todo lo que es balance hídrico acumulado está asociado a una mayor mortalidad, digamos, ¿no? Pero acá vemos cómo se imbrinca, ¿no? Porque utilizamos reanimación hídrica para poder mantener la PAM y a la vez el uso de la noradrenalina. La noradrenalina, cuando está por encima de 0,10 gamma, va a tener efecto a nivel renal, aumentando, o sea, la injuria a nivel renal. Entonces ya vemos cómo de ingreso de un 0,50 de creatinina pasa un 0,30 y de ahí a 1,06, ya vemos que el riñón se va tocando, digamos, y a eso se fue traduciendo en disminución de la diuresis. Continuamos con el mismo plan de hidratación, cae la diuresis, se traduce en un balance hídrico acumulado positivo de 5.629, que si bien no están calculadas las pérdidas insensibles, daría alrededor de 2 litros y medio, pero ya se traduce en que le estamos agregando alguna otra injuria. Entonces, en ese momento ya empezamos a abrir los ojos, a decir, no, bueno, está entrando en fallo renal, empecemos con los balances negativos, empecemos a ajustar todo lo que concierne a la... Bueno, continúa con las mismas indicaciones médicas, se realiza una interconsulta con infectología que nos sugiere continuar con el mismo esquema antibiótico y se administra una nueva unidad de glóbulos rojos porque vemos que el hematocrito ya volvió a caer y la hemoglobina lo mismo, con un hematocrito de 19 y 6,2 que fue lo mínimo que presentó la paciente. ¿Sí? En ese momento se volvió a transfundir la segunda unidad de glóbulos rojos. Incluso... Sí. Son las dos intervenciones más importantes, incruentas digamos, que le hicieron al paciente. Acá llama la atención también, la caída de la función hepática traducida en la caída del APP, el KPTT. El APP bajó de 80% el ingreso a un 46%, lo que también requirió la transfusión de 2 unidades de plasma. Acá ya vemos una albúmina de 1,88, o sea, nos venía a pique la paciente en un cierto momento. La proca, de tener 0,54, pasó a 0,14. Así que bueno, dentro de todo veníamos bien por el lado infectológico. Día 6 de la evolución. Yo sé que es un poco aburrido, digamos, ¿no? Pero la forma de que fuimos razonando y estableciendo la fisiopatogenia es lo que nos motiva a dar este caso clínico. Quizás cuando nosotros lleguemos, haciendo un paréntesis, vamos a ver de que es un caso normal, un caso clínico, pero lo que fue el transcurso del mismo es lo que nos llama la atención y le da el interés, digamos, para poder compartirlo con ustedes, ¿no? Bueno, vamos a cerrar paréntesis. Paciente bajo pseudoanalgesia, tenemos un Euroras -4, quiere decir que está bien adaptado al respirador. Evolución clínica y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas, afebril. Ritmo de diuresis forzado con diuréticos, vuelvo a decir, tuvimos que ponerle goteo de furosemida en infusión continua a través de bomba. Las PAFI maneja arriba de 200, quiere decir que está con un distrés leve. Acá hubo nuevamente un aumento de creatinina, ya no es una insuficiencia renal aguda, una AQI1, sino ya entra en categoría AQI2. Se vuelve a realizar el día 6 una toaleta quirúrgica de la herida del miembro inferior izquierdo y cirugía general en conjunto. Se realiza una extracción de malla, se realiza el lavado de cavidad abdominal, las asas intestinales de color conservado sin lesiones objetivables. ¿Qué es lo que sucede acá? El equipo de cirugía alcanza a observar que el fondo uterino se encontraba adherido a la vejiga. Había ya depósito de fibrina y había inflamación en la zona, digamos, ¿no? Los anexos, si bien estaban libres, el psoas ya no tenía la colección, el absceso. Se objetiva en tracto vaginal la presencia de origen vegetal. Estamos hablando de una rama de jarilla que el organismo empezó a expulsarlo los días previos y en ese momento se produjo la expulsión total porque ya se encontraba en el tracto vaginal, digamos, ¿no? Se administra nuevamente, como dijimos, una unidad de glóbulos rojos y las 2 unidades de plasma fresco congelado. O sea, ya con esta nueva intervención y con las multidisciplinas, las interconsultas, acá un poquito gráfico la rama de jarilla,
Bueno, yo no sabía lo que era una jarilla. No, en 40 milímetros. Gracias por la... Gracias el aporte. Yo dije, sí, me quedo corto. A lo que voy es, yo pensé que hubo un error de tipeo, dije, bueno, 4 centímetros, 40, no hay forma. Bueno, histopatología nos devuelve qué es lo que había encontrado. Obviamente vamos a encontrar fibras vegetales. Dice, bueno, la sección histológica exhiben características de fibra vegetal. Y acá, bueno, haciendo la salvedad de lo que dice la doctora Fernanda Sánchez, de que no era 40,5 milímetros de longitud, sino 40,5 centímetros de longitud. Como que estaba enrollado. Gracias por el aporte. Después vamos a compartir la foto que me pasa por privado. Bueno, vamos a retomar nuevamente los diagnósticos presuntivos, nos remitimos al día 0, ya descartamos la fascitis necrotizante, descartamos la miositis porque no había tejido necrótico, digamos, ¿no? Sí estaba el absceso de psoas, sí tenía una sepsis abdominal, la gangrena de Fournier tampoco porque es un tipo de fascitis, la enfermedad pélvica inflamatoria tampoco, ahora sí toma cuerpo extraño en cavidad uterina. Y acá mi colega, no es la foto de la paciente, no, pero es algo un poco más gráfico, digamos, ¿no? Hay un tronco atrás. No, esto parece, no sé, un limonero. Perdón. Continúa. Bueno, la paciente luego de esta intervención regresa a terapia ya con el abdomen cerrado. Se empieza clínica inmediatamente estable, continúa ya con una estrategia de despertar espontáneo con descenso de las drogas de analgosedación, se le agregan algunas otras para el control de los delirios hiperactivos. Ya la paciente presenta un RAS de 0, es decir, la paciente está tranquila, con los ojos abiertos y tranquila, sin combate, y reemplazamos la analgosedación ya por lo que es analgesia multimodal. Luego se realizan todo lo que son las pruebas de ventilación espontánea para practicar el Winnie simple o el destete, donde nosotros utilizamos en el protocolo del servicio lo que es la PCO1, que habla de lo que es el impulso central de la respiración, ¿sí? Con un valor normal que va entre 0 y menos 2, no, en realidad entre 2 y menos 2, ¿sí? Un Tobin, que es el índice predictorio favorito, por así decirlo, para el destete de la ventilación mecánica, que nos habla sobre el paciente con el respirador sin ningún aporte de nada, de ninguna presión ni nada, con todo en 0, soporte en 0 y PIP en 0, toma la frecuencia respiratoria y lo divide por el volumen, por el volumen tidal en mililitros. ¿Sí? Y eso nos da un valor de 88, nos dio en este caso. Lo normal, las bibliografías hablan que con un valor de menor de 100 ya se puede practicar el destete, pero bueno, en la práctica se habla de un valor inferior a 80, inclusive inferior a 66 para algunos. Y una Pimax que habla de lo que es el valor, la fuerza que tiene el músculo del diafragma para poder ventilar propio, o sea, para ventilar solo, que tiene un valor normal de menos 25 en adelante, digamos, y la paciente tenía menos 21. Si bien tenía todos los parámetros ahí un poquitito, estaban borderline, nos jugamos nosotros en el servicio y procedimos a realizar el Winnie simple o el destete. Siempre previo con una prueba de ventilación en tubo en T, como está acá el paciente que pusimos en la fotito, en donde le administramos oxígeno por el tubo durante 40 minutos y evaluamos si no tiene, exactamente, si no presenta taquicardia, si no presenta taquipnea o una mala mecánica, inferimos que el paciente va a poder respirar por su cuenta. Así que este mismo día, el día 14, se realizó el Winnie simple. El día 16, exitosamente la paciente pasa a sala de cirugía, ya sin antibiótico terapia, se cumplió los 14 días de piperatazo clindamicina y 7 días de vancomicina.
Creo que eso fue todo. Muchas gracias por... Sí. Pasó clínica, ¿Pasó sí, ¿no? clínica? Sí. Pasó clínica. Un gran detalle, sí, por eso la conocen. Sonia, ¿querés comentarnos cómo continuó la evolución en clínica médica? Te invito. Sí, por favor. Por favor. Se fue. En acá me siento mejor. Hola a todos. Bueno, la paciente fue evolucionando favorablemente. Hubo algunas cosas, nosotros teníamos miedo de que esto es lo que pasó con esto de que se encontró la rama vegetal. Entonces dimos intervención a servicio social, a salud mental, porque teníamos miedo de poner a la paciente al mismo riesgo. Bueno, se descartó que fue un abuso, o que ella tuvo un intento de aborto, de eso se lo descartó. La paciente siempre negó todo, nunca se pudo, no sé si hay el equipo de salud mental, creo que no hay nadie ahora, pero ellos indagaron, nosotros también, y como que ella siempre negó la existencia de todo, pero eso estaba ahí, yo le dijimos todos, y bueno, lo que se supone como que fue algo de, no sé, como de ella, no sabemos bien, como que fue algo personal, como que no es que ella tiene una pareja, pero como que no viven juntos y como que tampoco ella estaba embarazada. Así que bueno, como que primero quisimos descartar eso de no exponerla otra vez al riesgo. Eso se descartó, fue evolucionando favorablemente, ella había pasado con una debilidad tiroidea útil. Bueno, le fuimos haciendo kinesioterapia, bueno, tanto respiratoria como motora. Y bueno, después, no me acuerdo bien, pero hubo un problema con los antibióticos, que siempre pasa, que faltaban días. Ella seguía haciendo como unas febrículas crónicas. Y después se interpretó como que era ya le sacamos todos los antibióticos y dejó de hacer fiebre, de temperatura, sí. Y bueno, se fue antes de fin de año, porque ella sí me acuerdo que se quería ir para Navidad. Habíamos hablado con la familia, todo, venían, y no, al final no pudimos, por esto de la febrícula que se decidió con la infectóloga, de sacarle todos los antibióticos, porque ustedes habían hecho múltiples cultivos, nosotros también lo habíamos hecho, y como que nos dimos cuenta que ya era algo de los antibióticos, sí. Y se fue antes de fin de año para pasar la fiesta, y bueno, no sabemos más nada, pero se fue bien, se fue, no sé si se fue en silla de ruedas, pero ella se levantaba. Vos, pero lo habías visto a la chica, ¿te acordás? Caminaba, daba pasitos, sí, estaba sentada, comía por cuenta propia, así que bueno, tuvo un final feliz. Así que eso, nada más. Muchas gracias. No, de nada. Acá vemos también cómo cobra importancia y relevancia el trabajo disciplinario, ¿no? Porque no terminó la paciente en terapia, sino que continuó en clínica médica, servicio social, kinesiología, incluso más allá de clínica médica, va a continuar con su vida y justamente queremos evitar que esto se renueve, digamos, se vuelva a producir. Bueno, muchas gracias por haber participado, espero que le haya agradado el caso clínico. Vuelvo a decir, con el diario del lunes es un caso aburrido, es mucho más fácil, es aburrido, pero el transcurso fue lo interesante, digamos, ¿no?